que puedan participar en el momento que lo consideren oportuno. No esperen hasta que yo termine la clase para hacerlo, por favor. Todos sus comentarios, sus experiencias son sumamente enriquecedoras. Es más, una clase es más enriquecedora cuando pues logramos escuchar y pues logramos construirla entre todas y todos. Entonces, esta clase, como lo pueden intuir, está más enfrascada en derecho comparado, ¿no? Y principalmente de la región. He querido que sea de la región porque pues es lo que más se asemeja a nuestras vivencias y a nuestras coyunturas, y pues es importante ver cómo se ha venido trabajando en esta justicia digital, principalmente a raíz de pandemia. No obstante, sabemos que en los últimos años, y se dice que específicamente en los últimos 25 años, casi no a finales del siglo pasado, inicios de en América Latina, se ha venido realizando un intenso proceso de reformas y se ha venido transformando muchas de las características de nuestros sistemas judiciales a fin de adecuarlos a los estándares que exigía el proceso de transición democrática de la región. Entonces, no es una tarea de hoy, no es una labor que se ha llevado a cabo en los últimos 3 años, sino que es algo en lo que se ha venido trabajando en los últimos 25 años. Y un ejemplo de esto es el proceso de reforma del sistema penal o procesal penal llevado a cabo en la mayoría de los países. Por ejemplo, yo soy de Nicaragua y en mi país recuerdo que desde el año 2005-6 ya se hablaba del proceso, o sea, ya se estaba implementando el sistema penal acusatorio. Creo que en México es más reciente, ¿no?, la implementación de este sistema penal acusatorio, pero es algo que se ha venido llevando a cabo en la mayor parte de nuestros países. No obstante, debemos señalar que a la par de estas reformas es necesario o es imprescindible llevar a cabo una implementación o una redimensión de la organización y de la gestión institucional para hacer efectivo el proceso de implementación de estas normas. O sea, el cambio no solamente debe ser a nivel normativo, sino que es necesario pues hacer un cambio en la organización, en la gestión institucional. Creo que la pandemia nos puso de frente con cuestiones evidentes como es el hecho de la pretendida digitalización de la actuación de las autoridades judiciales, cuando ni siquiera tenemos digitalizados la mayoría de los expedientes. Entonces, claro, tiene que hacer un cambio completo para hacer efectivo y hacer eficaz este cambio normativo y para acelerar el conocimiento, participación y confianza de la ciudadanía en estas instituciones, ¿no? Y en estas instituciones funcionando de una manera diversa a la tradicional. En este sentido es donde las herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación juegan un papel primordial. Ahora, en relación a la incorporación de estas herramientas, es notoria la existencia de políticas estratégicas diversas, lo que ha generado una brecha en cuanto al uso y modelos sobre los cuales son incorporados. Y esto hace necesario también que nuestros países discutamos no solamente quién es el usuario o usuaria de esta justicia digital, sino también sobre el rol que las tecnologías tienen que jugar, pero no como una política sesgada, sino como una política pública, ¿no?, considerada al servicio de la justicia. Para eso es importante entonces conocer experiencias extranjeras, especialmente de aquellos países que han tenido una práctica exitosa. Antes de continuar, sí me gustaría saber quiénes de ustedes trabajan en poderes judiciales o quiénes de ustedes han tenido la oportunidad de llevar a cabo pues la utilización del juicio en línea, que es lo que en México se ha venido trabajando en los últimos años. Sé que en el juicio de amparo se incorporó previo a la pandemia y
en el tiempo de pandemia, pues se llevó a cabo la incorporación del juicio en línea a nivel electoral. Yo no sé si alguno de ustedes o alguna de ustedes tiene alguna experiencia al respecto, si alguno o alguna de ustedes les ha tocado trabajar en el ámbito judicial y les ha tocado tener una experiencia a partir de la digitalización o como litigantes o como ciudadanos o ciudadanas se han accedido a alguna de estos servicios, es solamente saberlo, ¿no? De antemano para conocer un poco el campo en el que nos vamos a mover. Si alguien pues me quiere manifestar su experiencia, se los agradecería muchísimo. No sé si alguno ha tenido la oportunidad de llevar a cabo un juicio en línea o algún acceso para ver cómo, más o menos cómo funciona. Pero bueno, si nadie lo ha podido hacer, pues vamos a hacerlo, pues, empezar a hablar un poco, ¿no? Desde cero, entonces, sobre esta materia. Entonces, miren, desde hace mucho tiempo hemos venido observando cómo las instituciones pertenecientes al Poder Ejecutivo han evolucionado en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Muchas veces se dice que las TIC son las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, pero es que de Internet y de todas estas herramientas ya no las podemos denominar como algo nuevo, porque pues ya tenemos décadas hablando de lo mismo. Entonces, sería mejor llamarlas solamente TIC, ¿no? Tecnologías de Información y Comunicación. Estas se han venido aplicando al ámbito del ejecutivo, de los ejecutivos, y hemos visto cómo han facilitado, por ejemplo, la entrega de información o han facilitado la realización de trámites de ciudadanía. Cuando se han venido incorporando estas tecnologías de la información y comunicación al gobierno, se habla de gobierno electrónico. No sé si ustedes escuchan eso de e-gobierno o gobierno electrónico, pues esto es un fenómeno de evolución en el uso de las tecnologías por parte de los gobiernos precisamente para entregar información y servicios a la ciudadanía. Para eso se han venido utilizando estas herramientas. Hoy en día, a raíz de este gobierno electrónico o de este gobierno, pues se permite que servicios que hace décadas o unas décadas se hacían presencialmente y dentro de horarios definidos, con largas esperas, se puedan realizar hoy las 24 horas del día, los 7 días en la semana en línea en cualquier parte del mundo e incluso cuando nos encontramos con sistemas avanzados, podemos hacer incluso pagos electrónicos. Entonces, esto soluciona muchísimo la actuación de las instituciones. Entonces, eso lo vemos muchísimo en el gobierno electrónico, ¿no? Todos estos trámites, países donde pues puedes tramitar, ¿no? Tu certificado de nacimiento, todos tus certificados que están en el registro civil de manera electrónica. Es más, en México se han venido incorporando, hay una aplicación, ¿no? Para la Ciudad de México en donde uno puede hacer todos los trámites. Hace unos días vi que tenía vencida mi licencia de conducir, mi permiso de conducir. Pensé que tenía que ir a hacer el trámite a las oficinas físicas, pero escuchando el programa de Gabriela Barkentin, pues me enteré que había esta aplicación donde uno podía realizar todas las gestiones, incluso hacer los pagos electrónicos y tener tu licencia de conducir de manera digital y pues sí, facilita muchísimo más en una ciudad como esta y con los tiempos en los que vivimos, pues facilita muchísimo las cosas el contar con estos servicios. Pues llevando esto al ámbito de la justicia, nos encontramos una situación paralela y es precisamente la e-justicia. El e-gobierno se refiere, o el gobierno electrónico se refiere a la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación, particularmente del Internet, para facilitar trámites, para brindar servicios o para llevar la información a la ciudadanía. En este sentido, la justicia digital se refiere básicamente también a esto, ¿no? La justicia digital, la e-justicia, es el uso de las tecnologías como herramientas para lograr una mayor relación con la ciudadanía, un mayor acercamiento con la ciudadanía, fomentar la participación ciudadana,
hacer efectivo realmente el derecho de acceso a la justicia de manera que se rompan barreras que impiden el acceso a la justicia. Pensemos con la justicia totalmente centralizada que ha existido, por ejemplo, en México, en donde las personas que requieren acceder a la misma tienen que moverse de sitios remotos, por ejemplo, a lugares como las capitales de los estados para poder activarla. Y esto se traduce no solamente en el gasto de tiempo, sino también de recursos económicos, ¿no? Y muchas veces esto deja fuera a las personas del ejercicio de este derecho, que es un derecho constitucional, el acceso a la justicia. Asimismo, la e-justicia sirve para promover la transparencia y la rendición de cuentas y brindar un servicio judicial más eficiente. Por eso yo les preguntaba si ustedes habían podido tener alguna experiencia al respecto, porque es importante también valorar desde la perspectiva, o principalmente desde la perspectiva del usuario y usuaria, cómo funcionan estas herramientas. No es únicamente necesario que tengamos a mano esas herramientas, sino que es necesario ver cómo funcionan las mismas. Precisamente para evaluar cómo funcionan estas herramientas de la justicia digital, es que se pueden llevar a cabo determinadas mediciones. No sé si ustedes conocen el Centro de Estudios de Justicia de las Américas. No sé si han tenido la oportunidad de tener un acercamiento con este, es un órgano que también pertenece al ámbito de lo que tiene que ver con los órganos interamericanos. Centro de Estudio de Justicia de las Américas, se los voy a enseñar para que luego puedan, si quieren, ¿no? Si les interesa revisar esta página donde siempre hay cursos a los que pueden acceder incluso de manera gratuita. A ver si carga la página y puedo acceder al mismo. Entonces, como ven, les invito a revisar esta página del Centro de Estudios de Justicia de las Américas. Este centro de estudio es un organismo internacional del sistema interamericano, creado también por la Organización de los Estados Americanos. Y a ver, ¿qué estoy transmitiendo? Es importante que lo conozcan porque ahí, ya les decía, no sé por qué se está transmitiendo así. Ahí hay una serie de cursos a los que pueden acceder. Fíjense, si ingresan al área de capacitación van a encontrar cursos virtuales y en esos cursos virtuales se dan desde la plataforma y pues si están atentas y atentos pueden llevarlos a cabo. Miren, género y justicia en América Latina, este me hubiese interesado hasta a mí en este curso, y los pueden llevar a cabo de manera gratuita. Pues el CEJA, lo que voy es que este Centro de Estudios de Justicia de las Américas ha desarrollado unos indicadores precisamente para entender cómo funcionan las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la justicia en la región. Ha desarrollado, por tanto, dos indicadores para promover y para entender también cómo funcionan las TIC en el sector de la justicia. Estos dos indicadores, pues a partir de ellos se lleva a cabo un estudio. Es, por un lado, el índice de accesibilidad a la información judicial en Internet y por el otro tenemos el índice de servicios judiciales en línea. Con relación al índice de accesibilidad a la información judicial en Internet, lo que se toma en cuenta es esta medición para el cumplimiento de estándares de transparencia y rendición de cuentas. Aquí lo que estudia el Centro de Estudios de Justicia de las Américas es
pues cómo funciona la transparencia y la rendición de cuentas, principalmente en las páginas web de dos instituciones de la región, de los poderes judiciales y de los ministerios públicos. Y luego el índice de servicios judiciales en línea. Este está elaborado para fomentar un cambio en la manera en la que los servicios judiciales interactúan con la ciudadanía, miden las respuestas que las instituciones dan frente al requerimiento que hagan los usuarios y usuarias. ¿Qué instituciones? Pues las instituciones que pertenecen al ámbito judicial. Un estudio se basa en cómo se cumplen los parámetros de acceso a la información. Por eso es índice de accesibilidad a la información judicial. Lo que estudia es el cumplimiento de parámetros de transparencia y rendición de cuentas. Y el otro estudia cómo interactúan estas instituciones con la ciudadanía. Entonces, el primero, el índice de accesibilidad a la información judicial en Internet, es un instrumento de medición que se basa en el estudio web de estas dos instituciones. Ya les decía, por un lado, el Poder Judicial y por el otro, los ministerios públicos de los países miembros de la OEA. Incluso se estudia Venezuela, aunque Venezuela haya denunciado, ¿no?, la pertenencia a la Organización de Estados Americanos, no se ha aceptado esa denuncia y por tanto se sigue estudiando a Venezuela. Veremos qué pasa con Nicaragua, que ha dado el mismo paso. Entonces, se estudia cómo funcionan los poderes judiciales y los ministerios públicos en los países miembros de la Organización de Estados Americanos. ¿Qué se evalúa en este índice de accesibilidad a la información judicial en Internet? Pues se evalúa la existencia de la información considerada como básica y relevante mediante una categoría de análisis compuestas por una serie de variables desarrolladas por un grupo de expertos del Centro de Estudio de Justicia de las Américas. Desarrollaron una serie de variables para medir o para evaluar cuál es el flujo de información considerada como básica en las páginas web de los ministerios públicos y de los poderes judiciales. Yo quisiera que ustedes hicieran el parangón con México, a ver hasta qué punto las páginas web de los poderes judiciales o de los ministerios públicos de aquí de México tienen esta información que evalúa el CEJA. ¿Cuáles son las variables que estudia el CEJA, por ejemplo, para el índice de accesibilidad a la información judicial en Internet? Pues estudia, en primer lugar, que exista un sitio web institucional que agregue información de la institución, evaluando que tenga algunas características mínimas que permitan el acceso a la ciudadanía. Por ejemplo, se consulta si existe un directorio de contactos. Eso tendríamos que evaluarlo en las páginas web de México. También existe un directorio de contactos, información sobre la estructura de la institución, si es declarado como sitio oficial, entre otros elementos, ¿no? Es en general la variable que se estudia con este índice de acceso a la información a través de estas tecnologías, ¿no? La existencia de un sitio web institucional que contenga información acerca de la institución. Luego también estudia que se publiquen y actualicen las sentencias judiciales. Eso es importante para el caso de los poderes judiciales y para el caso de la transparencia. En la clase anterior que hablábamos sobre el papel de los tribunales constitucionales, pues poníamos el énfasis en la necesidad de verificar precisamente la argumentación, ¿no?, la solidez de la argumentación que nos dan los tribunales constitucionales a través de sus sentencias. Y solo podemos analizar esa solidez si conocemos las sentencias de nuestros órganos judiciales. Por tanto, es importante que estas sentencias se publiquen de manera actualizada y que se clasifiquen según la materia, según la jurisdicción y según la jerarquía del órgano judicial del que estamos hablando. Para el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que forma parte desde luego del Poder Judicial de México, ustedes pueden acceder, ¿no?,
a la página web y pueden revisar hasta qué punto se cumple o no se cumple con esa información. Quiero ver si puedo entrar para mostrarles un poco cómo trabaja la página web esta información. Pues si ustedes revisan la página del Tribunal Electoral, van a encontrar que precisamente pues hay una presentación, una estructura orgánica de cómo funciona el Tribunal Electoral y luego por salas pues pueden encontrar la información, ¿no? La accesibilidad, si tienen blog, su currículum, cómo funciona un poco la integración, pero lo importante en este caso sería la jurisprudencia que va dictando el Tribunal Electoral, ¿no? Y en ese sentido se puede revisar pues jurisprudencia, tesis, ambas, y hay un catálogo de asuntos por los cuales se puede hacer esta revisión o incluso la pueden hacer por sentencias relevantes que se hayan podido ir emitiendo, ¿no? Entonces, hay un acceso, hay una publicación y una actualización de sentencias judiciales clasificados según las materias, según la jurisdicción y según la jerarquía del tribunal. Este es un elemento de legitimación de la actuación de un órgano judicial en la medida en la que estos órganos, a contrario sensu de lo que se pueda decir por ahí, no son electos precisamente a través del voto popular. Y por tanto, la pregunta es cómo se legitiman estos órganos. Pues estos órganos se legitiman a partir de su actuación y principalmente a partir de la argumentación que contienen sus decisiones. Entonces, esa argumentación solo la vamos a conocer si se hacen públicas las sentencias. Ya sabemos que hoy en día también el Tribunal Electoral está haciendo públicos no solamente las sentencias, sino los proyectos de sentencias que se están manejando desde las ponencias antes de su discusión en las sesiones públicas para que la ciudadanía también pueda entender cuál es la línea que presenta el magistrado o magistrada ponente y qué es lo que se va a discutir en la sesión, principalmente cuando el tema sea de trascendencia. También es importante, nos dice el CEJA, que estas páginas publiquen y actualicen los acuerdos, los instructivos, los reglamentos internos de la institución, es decir, que actualicen todo lo relacionado con la gestión institucional y la reglamentación obligatoria emitida por los organismos que afecten no solamente a los funcionarios, sino a las personas en general. Es importante otra cuestión, y esto yo lo he hecho en falta para el caso mexicano y sí lo he encontrado en otros tribunales, como el caso del Tribunal Constitucional de España, y es que se publiquen estadísticas, ¿no? Los datos estadísticos de las causas ingresadas, de las causas egresadas, o resueltas y de las pendientes.
evaluando en este sentido el CEJA, pues la publicación de versiones electrónicas de anuarios, memorias u otras publicaciones que contengan al menos la información antes mencionada, y evalúa también la periodicidad con la que son actualizadas, la regularidad con la que son actualizadas estas memorias. Miren, el Tribunal Constitucional de España tiene su página web también, que es una página institucional, y aquí nos publica año con año las memorias de trabajo del Tribunal Constitucional, y aquí lo que se establecen son las estadísticas que se llevan a cabo por parte de este órgano en relación a los procesos para los cuales son competentes para conocer. A ver, cuando se cargue la página, si les puedo enseñar más o menos cómo funcionan estas estadísticas. También es importante que se publique el agendamiento de audiencias. Si van a haber audiencias en el órgano judicial, se dice que es importante que esto se publique, ya sea por la jerarquía del tribunal que va a tomar la audiencia o por el territorio donde se encuentre. Esta categoría consiste en la posibilidad de acceder a través de Internet a la programación de las salas, audiencias, juicios orales, vistas de causas y toda actividad judicial que se haga en audiencia, pero para considerar que se cumple con esta variable es necesario que este acceso sea público y universal. También nos dice el CEJA que es importante evaluar dentro de este elemento la variable de la información sobre recursos físicos y materiales con que cuentan estas instituciones. Es decir, se evalúa la existencia de información sobre la infraestructura de la institución. O sea, se evalúa que se publique en estas páginas la infraestructura, porque no sé por qué no se puede entrar. La infraestructura de la institución, es decir, si tiene bienes inmuebles, con cuántos bienes inmuebles cuenta, el número de metros cuadrados ocupados dentro de este bien inmueble para oficinas en el edificio, el número de computadoras en la institución o el número de funcionarios y funcionarias de la institución. ¿Por qué no te deja entrar? También es necesario que se publique la información sobre los presupuestos asignados y ejecutados en el año en curso a manera de transparencia en la información de la institución. Ese es un criterio que se evalúa, que exista transparencia en cuanto a cómo se gastan los expedientes, o sea, los presupuestos, perdón, en la institución. Se establece que esto tiene que ser una cuestión que se debe transparentar de manera activa. Y también se nos dice que tiene que haber información sobre aspectos relevantes relacionados, por ejemplo, con los salarios. Esto en México ya pues es de accesibilidad pública en la medida en la que sea posible no acceder a la información de los salarios de los funcionarios, principalmente también de los funcionarios del Poder Judicial de la Federación, pero que también se tienen que transparentar no solamente esos elementos, sino otros como los elementos curriculares para evaluar precisamente cuál es el currículum que tiene, ¿no? La trayectoria de una persona que está trabajando en el ámbito judicial, para ver un poco los méritos. Y también se nos dice que se debe tener la trayectoria en cuanto a temas disciplinarios y en caso de funcionarios relevantes, que esa es una cuestión que en México, no sé si ustedes lo han podido encontrar, yo no, en el sentido de que se tenga esa información con relación a aspectos disciplinarios de los y las funcionarias de los tribunales. También es necesario que se publiquen los concursos, licitaciones para contrataciones,
tanto del personal como de la infraestructura, el régimen de acceso, es decir, si el acceso a los servicios que se prestan en el sitio web es gratuito, es universal o si por el contrario se requiere ser un usuario o usuaria en específico o pagar. Esos factores son los que nos permiten puntuar y comparar el desempeño y evolución de los países miembros en materia de accesibilidad a la información judicial en Internet, transparencia activa, gobierno abierto, rendición de cuentas, buenas prácticas tecnológicas, además de que sirven como vía para los procesos de mejora de los diseños web y contenidos de estas páginas. Precisamente entonces son estas variables las que evalúa el CEJA para ver dónde nos encontramos en nuestros países con relación, y en este caso yo creo que se refiere principalmente a la transparencia activa, ¿no? Cómo están nuestros países en relación a la transparencia activa y al gobierno abierto en materia de justicia digital. Todas estas variables, la existencia del sitio web institucional que agregue información relevante de la institución, publicación y actualización de sentencias judiciales como elemento de legitimación de la actuación del órgano, la publicación y actualización de acuerdos, reglamentos internos, estadísticas, el agendamiento de audiencias, la publicación sobre recursos físicos y materiales. A todo esto es a lo que le conocemos como transparencia activa o el derecho que tienen las personas de acceder a la información bajo el control de los estados. Eso es esencial, el derecho de acceder a la información que está bajo el control de los estados es esencial para valorar el funcionamiento y el fortalecimiento del sistema democrático y representativo del gobierno. Es necesario que se trabaje sobre estos temas. Como les decía, esto es a lo que se refiere la transparencia activa, porque hay una transparencia activa y una pasiva. ¿Cuál encuentran ustedes que es la diferencia entre la transparencia activa y la transparencia pasiva como obligación de nuestras instituciones? A ver, quiero escucharlos, porque si no la clase se hace demasiado tediosa. ¿Cuál es la diferencia que ustedes observan entre transparencia activa y transparencia pasiva? A ver, los escucho. José Antonio, ¿tú puedes ver a la gente con la cámara abierta? Yo no sé por qué la plataforma no me deja ver las cámaras. Es que de repente cuando la red se lenta, no te pone la imagen solamente, Sí, la porque cámara. yo no veo la imagen de nadie y me parece que estoy hablando sola al vacío y que, o sea, sí es súper tedioso dar así una clase porque pues me parece que estoy hablando sola ante un ordenador como si estuviera loquita. Pero por eso es que sí quiero que, gracias, porque pensaba que era un problema de mi computadora, pero sí quisiera que me digan qué entienden que es la transparencia activa. No vamos a avanzar hasta que participemos todas y todos, porque si no, de verdad que no se hace la clase bien, ¿eh? O sea, sí quiero que me digan si no lo saben, si tal, pero quiero escucharles porque si no es tremendamente cuesta arriba dar una clase online donde yo no les estoy viendo porque solo veo los nombres, no logro ver las imágenes. Gracias, Pamela, porque sí me quiere echar a llorar porque no veo nada y me parece que estoy hablando sola al vacío y han de pues, creer mis compañeros que estoy loca aquí hablando sola. Nada de eso, aquí estamos, solo que estamos en Sí, la lo que y sí. pues tenemos otras actividades y tenemos que tener la cámara. Ah, ok. No, es que yo pensaba que era la plataforma la que me cierra las cámaras, por eso le preguntaba al ingeniero. Sí, yo entiendo por transparencia activa
la responsabilidad de los gobiernos, ya sean municipales, estatales, de tener una plataforma abierta, accesible al público, a cualquier persona, donde nos compartan información relevante e información pública sobre la administración en general, es lo que yo entiendo. Perfecto, sí, lo entiendes muy bien, Pamela. Es eso la transparencia activa y es el deber o la obligación que nos dice el CEJA que se debe cumplir con estas páginas web, que las instituciones nos transparenten, no algo que nosotros siempre venimos demandando. Esta información que, como dice Pamela, es información de interés público, ¿no? Nos referimos al patrimonio, al presupuesto, qué presupuesto tiene la institución, cómo lo gasta, quiénes le integran, tienen realmente los méritos, con cuánto patrimonio entra, con cuánto patrimonio sale, que nosotros podamos ir haciendo ese control en el caso de lo judicial, el control de su actuación a través de las sentencias, que es el producto de su actividad, de manera espontánea, es decir, sin que se requiera la solicitud de la ciudadanía. Por eso es transparencia activa, porque se tiene que ir publicando esta información de manera dinámica, sin necesidad de solicitud. ¿Qué se publica? Todo aquello que sea de interés público. Es decir, pues se tiene que pactar pues cuáles son los mínimos a ser considerados como esenciales de publicar, porque esto también varía en dependencia de la institución. Hola, María de Los Ángeles. Hola, buenos días. Bueno, yo entiendo por transparencia activa aquella que la ley, por ejemplo, en México, la Ley General de Transparencia obliga a los sujetos, pues, los menciona como sujetos obligados, que pueden ser personas tanto de gobierno como instituciones incluso privadas, o particulares, por ejemplo, en el caso de archivos, ¿no? Menciona los sujetos obligados, y les señala ciertos requisitos que deben de cumplir de conformidad con la normativa. Y la transparencia proactiva sería aquella que, pese a que no se está obligando a que se señale, las instituciones o los sujetos obligados, además agregan estos rubros en la parte de transparencia, haciendo que la ciudadanía se entere incluso de actividades que realizan o funciones que realizan, aunque no sea una obligación como tal. Exacto, es así. Entonces, son los derechos que activamos, ¿no? Cuando pues hacemos un énfasis en esta obligación por parte de nuestras autoridades, y es lo que nos dice el Centro de Estudio, el CEJA, que se tiene que activar en todos nuestros países, y por eso es que hacen esta medición para que nos demos cuenta en dónde andamos en ese punto, ¿no? Principalmente en el tema que nos interesa, que es en el del ámbito de lo judicial. Y fíjense, el CEJA nos dice que para el caso de las instituciones de justicia, por ejemplo, el primer lugar lo ocupa Chile con un 76.21%, lidera el alcance de la información de las instituciones del Poder Judicial y del Ministerio Público. Le sigue Costa Rica, República Dominicana y Colombia. Se ha considerado que el éxito de la transparencia activa, esto que no es necesario que se inste por parte de las y los usuarios de estos países, se ha debido a que se lleva a cabo como una política pública y no como una política segmentaria, sino que el Estado lo asume como una política pública al llevar a cabo esta actividad de transparencia. El promedio de los países que pertenecen a la OEA es de un 39.10%, es decir, está por debajo de la media. Hay muchísimo que trabajar en materia de transparencia activa en el ámbito judicial, y México se ubica en la mediana con un 34.92%, es decir, que las instituciones judiciales de México, incluyendo en este caso al Ministerio Público, no están trabajando pues de manera tan activa como otros países que le superan en esta medición, ¿no? En esta medición hay aumentos, hay países que han aumentado incluso hasta 10 puntos porcentuales, lo que llamaba muchísimo la atención en el caso de Trinidad y Tobago, que entraba ahora la medición, Antigua y Barbuda o las Bahamas, pero había
también países que han decaído completamente en cuanto a esta medición de transparencia activa, que habían tenido un retroceso sumamente sentido, como Belice, Nicaragua o Venezuela. Venezuela, de 2016 a 2018, había bajado 16.23 puntos porcentuales en esta puntaje global en cuanto a transparencia. 16 puntos porcentuales es una caída en pique. Luego se veían cómo habían bajado de lugares también en esta posición de la tabla Belice, Nicaragua y Venezuela. Principalmente estos dos últimos países. Creo que la situación se explica por la coyuntura de dictadura que se está viviendo. Y claro, la dictadura no va de la mano con la transparencia, sino todo lo contrario, con la opacidad. Por eso estos países habían bajado entre 8 y 9 plazas con relación a las mediciones anteriores. México, si no me equivoco, se mantiene prácticamente dentro del mismo lugar en esta medición del CEJA. Entonces, dentro de las categorías mejor evaluadas que encontraron en nuestros países con relación al acceso a la información activa es la existencia de un sitio web. Nos dice casi todos los países tienen un sitio web que es un sitio oficial al que se puede acceder de manera general, universal, gratuito, no te pide ser un usuario específico, es decir, hay una institucionalización digital en ese sentido. Hay un sitio web y se puede acceder de manera universal y gratuita. También nos dice, periódicamente también se publican estadísticas. Yo no sé si en México, por ejemplo, para el ámbito de lo electoral, yo sí no lo he encontrado, que se publiquen esas tablas estadísticas de cuántos asuntos entran y cuántos asuntos salen, pero principalmente cuántos asuntos quedan pendientes, porque lo que nos dice el CEJA es, ok, sí, en algunos países encontramos las causas ingresadas anualmente, las causas egresadas, pero donde se ve que hay pues que no se transparentan debidamente y que es lo que realmente tiene un impacto a la hora de valorar cómo actúan las instituciones, es donde hay un importante sesgo es en cuanto a las causas pendientes, que eso es lo que nos dice realmente cómo están actuando nuestras instituciones. Y esto generalmente nos dicen que no se publican en nuestras páginas web. Yo les decía, si revisásemos la página web, por ejemplo, del Tribunal Constitucional de España, ahí sí vamos a ver que hay unas memorias que se publican anualmente y que específicamente ponen el énfasis causas ingresadas, egresadas y pendientes. Y ahí es donde en España en algún momento en el año 2006 se dieron cuenta, 2005-2006, que el Tribunal Constitucional no estaba funcionando. ¿Por qué? Porque las causas pendientes eran abismales. Y eso significaba que había una justicia tardía y no se estaba resolviendo de manera eficaz, por ejemplo, los recursos de amparo. Entonces, a raíz de ahí se llevó a cabo una reforma del Tribunal Constitucional y del amparo en España, que quizá fue peor el remedio que la enfermedad, pero se dio, o sea, el punto al que quiero llegar es que sí se publican estos datos y esto dio pie incluso para llevar a cabo una reforma a nivel institucional. Ahora, las categorías peor evaluadas ya nos imaginamos cuáles pueden ser, ¿no? Las que se han ido manteniendo como peor evaluadas a través del tiempo. Pues claro, la publicación de recursos físicos, de recursos materiales y humanos, la transparencia de los presupuestos, cuánto presupuesto entra, cuánto presupuesto se egresa por año, los salarios, los antecedentes curriculares de las y los funcionarios, el patrimonio, el tema disciplinario, esto no se transparenta, hay una gran opacidad al respecto y pues la publicación de concursos y licitaciones. Todo esto debería transparentarse, ¿no? Para llevar un mayor control de cómo funcionan nuestras instituciones. Este es uno de los indicadores, entonces, el de accesibilidad a la información judicial, y ya vimos cómo México está en la media en este indicador. Si tiene páginas web, las instituciones se transparentan algunas cuestiones, pero hay muchísimo por mejorar, principalmente en cuanto a asuntos disciplinarios, presupuestos, licitaciones, concursos públicos y las estadísticas
de estas instituciones, ¿no? Principalmente en cuanto a las causas pendientes de resolver. Luego, el segundo indicador es este indicador al que nos referíamos del acceso a los servicios públicos, a los servicios judiciales en línea, ¿no? Ese acceso a los servicios judiciales en línea es otro indicador que no va a medir tanto la transparencia activa, sino que va a medir principalmente la relación de la institución con la ciudadanía, ¿no? Las respuestas que las instituciones vinculadas al sector de la justicia dan frente al requerimiento de un usuario o usuaria que acude a sus respectivos sitios web en la búsqueda de información y orientación. ¿Cuál es la respuesta que se le da a los usuarios para la resolución de un determinado problema, ¿no? Es lo que nos va a medir este indicador. Esto lo que nos dice es que a partir de ello lo que se busca es promover, fomentar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, en particular de Internet, para incrementar el acceso a la justicia de la ciudadanía, que es aquí el derecho que se trata de tutelar. En uno es el derecho a la información y en el otro es el de acceso a la justicia. La medición de estos estándares entonces no se vinculan con la relación institución determinado ciudadano, sino más que todo con aspectos de la justicia que evalúa una visión integradora que pone a la ciudadanía como el centro de esta justicia digital, ¿no? Lo que intenta es eso, poner a la ciudadanía en el centro de la justicia, determinando la respuesta que se brinda a través de las páginas web de las instituciones de justicia, sea en forma de información o sea en forma de servicios. Y se encontró, por ejemplo, que muchas veces la información que se publica se dirige únicamente a cierto grupo de usuarios como investigadores, no académicos con una determinada formación, sin aterrizarla al ciudadano común para que la pueda entender, ¿no? Y aquí en México se ha venido trabajando muchísimo en el ámbito del Poder Judicial, precisamente por incrementar el lenguaje ciudadano. ¿Por qué? Porque podemos hacer transparente información, podemos intentar acercar la justicia a la ciudadanía, pero en tanto esa justicia la acerquemos en una jerga técnica diferente al que usa él o la ciudadana de a pie, pues no va a entender lo que le queremos comunicar. Por tanto, hay que tener muchísimo cuidado también en este sentido, y principalmente para quienes son funcionarios o funcionarias. Los indicadores de este índice de los servicios judiciales en línea son el tiempo que se da o el tiempo que se tarda la institución en dar respuesta. Eso es algo importantísimo. ¿Cuánto tiempo se tarda en tener un primer contacto con él o la ciudadana que acude al sitio web a buscar información? Hay un primer contacto, cuánto tiempo se tarda, luego también mide la evolución de los servicios web, porque las páginas web también evolucionan y crecen en el tiempo. Y para esto, lo que utiliza el CEJA son los criterios del Global e-Government Readiness Index. Este Global e-Government Readiness Index es como una medición que realiza la Organización de Naciones Unidas y creo que es la única encuesta o medición que se realiza sobre cómo funcionan los gobiernos electrónicos. Esta medición se utiliza desde el año 2001 y la realiza el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU. Aquí lo que nos dice la ONU es que hay distintos estados de desarrollo de los gobiernos electrónicos en los estados miembros de la ONU y nos dice, hay estados de gobiernos electrónicos emergentes, hay estados mejorados, hay estados que se les pueden denominar transaccional y hay estados que ya están en lo máximo que se llaman estados conectados. Pues precisamente estos criterios son los que sigue el CEJA para referirnos no al gobierno electrónico, sino a la justicia electrónica. Utiliza estos mismos criterios de la medición de la ONU, que la ONU lo realiza para el gobierno electrónico, el CEJA lo utiliza para la justicia digital. Y nos dice, en el ámbito de la justicia digital,
encontramos que hay estados que son estados emergentes. ¿Cuáles son esos estados emergentes? Pues son aquellos que cuentan con información en la web sobre políticas públicas de la institución, sobre leyes, sobre regulaciones, documentos y servicios. Hay información en la red sobre estas cuestiones, ¿no? Luego nos dice, hay estados con una presencia mejorada. ¿Y cuáles son esos estados con presencia mejorada en la justicia digital o en la e-justicia? Pues aquellos que cuentan con una comunicación Estado-ciudadanía. Son aquellos sitios web que tienen formularios descargables y tienen además una capacidad de audio y video y que la ciudadanía puede entrar y descargar esos formularios o puede descargar determinados audios o videos donde se les explican cómo se lleva a cabo las gestiones de justicia digital. Este sería un segundo estadio de evolución de nuestros estados en materia de justicia digital, ¿no? Es una herramienta de evaluación comparativa como se ven estos criterios. Luego nos dice, hay estados transaccionales. ¿Cuáles son esos estados transaccionales? Pues son los que permiten la comunicación a dos vías. ¿Esto qué significa? Pues incluyen, entre otras cuestiones, la opción de realizar pagos, que yo les decía, ¿no? La opción de solicitar certificados o de enviar formularios en línea. Si en nuestras páginas web se permiten estas cuestiones, si yo puedo solicitar un certificado, puedo pagar en línea, en la página, ¿no? Directamente, sin acudir físicamente a la institución, este sería un estado transaccional porque permite la comunicación a dos vías. Ojo, todo esto nos habla también de una interoperabilidad que debe existir en cuanto a los datos que manejan nuestras instituciones, principalmente cuando hablamos del ámbito de lo electoral. Yo no sé hasta qué punto podemos entrar a una página web de un módulo de atención ciudadana online y solicitar, por ejemplo, de manera online, pues el estado de nuestra lista nominal de electores. Si tengo mi credencial desactualizada y la quiero actualizar, si esto yo lo puedo hacer directamente a través de una página online, si esto funcionara de esa manera, ¿no? O si por el contrario puedo en el ámbito no administrativo, sino judicial, realizar algún tipo de gestiones. ¿Lo puedo hacer directamente en la página web o tengo que ir directamente a la oficina? ¿No? Todo esto es lo que se pretende mejorar a través de estas mediciones. Y luego nos dice el CEJA, hay estados que son estados conectados, son aquellos que presentan un nivel sofisticado de servicios que se dan a través de la línea. Un ejemplo de estos estados conectados son aquellos en los cuales el Estado interactúa con la ciudadanía por medio de procesos deliberativos y participativos. Ejemplo, se permite solicitar un trámite específico en el que la ciudadanía no debe adjuntar un certificado de nacimiento, de antecedentes penales. ¿Por qué? Porque hay un alto nivel de interoperabilidad entre los servicios del Estado. O se pueden descargar datos en formato abierto. Dice, este sería un estado conectado. Pensemos en el ámbito de lo electoral, cuánto nos solucionaría la vida, por ejemplo, el hecho de que nosotros podamos ir a un lugar a que, en el caso de la cédula de identidad ciudadana, ¿no? Que no solamente sirve para votar, sino para identificarnos. Imagínense que hayamos realizado una rectificación de nuestro nombre o de nuestro apellido en el registro civil. ¿Cuánto nos serviría que esa rectificación hubiera una interoperabilidad entre el registro civil y el registro electoral? Y no tuviésemos que ir primero al registro civil a solicitar la rectificación, la partida de nacimiento rectificada, luego ir al registro de lo electoral a solicitar la rectificación ahora de lo electoral conforme al registro civil. O sea, nos ahorraría muchísimo dinero y muchísimo tiempo si existiera una interoperabilidad dentro de nuestras instituciones y principalmente dentro de los datos con los que cuentan nuestras instituciones. Luego nos dice también que además de este indicador del tiempo de respuesta de la evolución de los servicios web,
hay un indicador del contenido que está en estas páginas web. Nos dice el CEJA en este indicador de servicios judiciales en línea que hay un conjunto de buenas prácticas tecnológicas que deberían estar presentes en los distintos sitios web. Y para esto, para evaluar si hay una buena práctica tecnológica, se debería evaluar con base a qué tan fácil es utilizar el sitio web, encontrar la información en él y si se usan o no pautas de accesibilidad referidos a personas, por ejemplo, a personas con discapacidad. Esto se le llama buenas prácticas tecnológicas, es lo que se evalúa en este indicador de contenido. Esas buenas prácticas tecnológicas yo creo que no solamente nos tienen que llevar a pautas de accesibilidad de personas con discapacidad, sino a pautas de accesibilidad de la ciudadanía en general. Ya les decía yo hasta qué punto la ciudadanía puede entender la información que está en estos sitios web sin necesidad de tener un diccionario, un traductor o un intérprete, ¿no? Porque muchas veces utilizamos términos pues demasiado formalistas, aunque son términos propios de la jerga, pues de alguna manera es importante, si estamos hablando de accesibilidad, pues bajar el tono para que las personas, la ciudadanía de a pie, puedan entender de lo que estamos hablando. Les vuelvo a preguntar, ¿han revisado ustedes las páginas web de sus instituciones? ¿Saben hasta qué punto estas páginas web cuentan o no con una accesibilidad? Yo no he revisado a fondo la de la Suprema Corte, pero por ejemplo, en el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sí se cumplen con en buena medida con estas prácticas o con estas buenas prácticas tecnológicas. Miren, hay un punto aquí donde se dice acceso accesible y en ese acceso accesible pues se permite precisamente que personas que tienen algún tipo de discapacidad puedan acceder a la información que está en la página web. Ese es un punto bien valorado por parte de estos parámetros y debería ser un punto de mayor exigencia para todas las páginas web, ¿no? Y me refiero no solamente al ámbito de lo judicial, sino que todas las páginas web deberían gozar de esta inclusión. Está súper lenta la red, pero a ver si nos deja entrar. Bueno, si ustedes pueden entrar, luego van a ver que dentro de esta inclusión se lleva a cabo pues alguna práctica referida principalmente para personas con discapacidad sensorial, ¿no? Discapacidad auditiva o con discapacidad visual para que pues se le pueda leer de viva voz en muchas de las cuestiones que se están. No sé por qué esta página carga peor que el Google Chrome. Pero, por ejemplo, para las personas con discapacidad visual hay una solución de navegación. Se establece, ¿no? Que pueden consultar determinada ayuda. No sé. Disfruta de tu navegación. Recuerda que siempre puedes consultar la ayuda Pues, pulsando y la te tecla pone Y1. como qué ayuda se puede buscar. Para deshabilitar la lectura del texto. Presiona F8 para mostrar o ocultar barra de opciones accesibles. Presiona Escape para salir. Título de la página. Ya ven, hay una guía que se hace de manera, auditiva para que las personas con discapacidad puedan acceder a la información. Y esto es algo sumamente importante. Se establece también una inclusión para las personas con discapacidad auditiva y eso también es importante que se tenga en cuenta, ¿no?
determinadas reglas o determinados ajustes razonables para que las personas con discapacidad auditiva también puedan acceder a la información que está en la página web. Todos esos son criterios que se deberían de tomar en cuenta por parte de nuestras instituciones, en tanto en cuanto la democracia pues también pasa por este camino, ¿no? Por hacer efectivo realmente el acceso a los derechos, dentro de los cuales están el derecho a la información o la misma inclusión. Sobre esto sí se ha venido trabajando bastante en México, ¿no? Sobre estas buenas prácticas accesibles. Voy a volver a la presentación. Entonces, estos son los indicadores que se miden para ver si hay un servicio judicial en línea que pues ponga al país en una buena posición. Entonces, en cuanto a los servicios en línea, estos son los países que han sido evaluados. Por ejemplo, de estos países estaban 33 de los 34 porque Surinam no fue evaluado ya que no se encontraron sitios web que se ajustaran a lo requerido en la investigación, y Haití entraba por primera vez a la evaluación. Los países mejor evaluados en cuanto al índice de servicios judiciales en línea fueron nuevamente Chile, y encontramos en segundo lugar a Colombia. Fueron los dos países que estaban mejor evaluados en el de acceso a la información. Estaba Chile, Costa Rica, Colombia, y ahora encontramos a Chile y a Colombia como los mejores evaluados. Para hacer la medición de este índice, se tomó en cuenta que, por ejemplo, para el caso de países federales, que sería el caso de México, la medición se iba a llevar a cabo no solamente a partir de la federación, ¿no? Sino que se iban a elegir a 3 estados o provincias para llevar a cabo esta evaluación de sus sistemas judiciales. En el caso de México, se eligió a la capital, Ciudad de México, al estado con mayor población, Estado de México, y al estado con menor población, que fue Colima, para llevar a cabo esta medición. Ahora, ¿por qué Chile y por qué Colombia son vistos como los países con mejores niveles? ¿O por qué deben ser vistos Chile y Colombia en nuestra región como los países con prácticas a imitar en cuanto a servicios judiciales en línea? Pues porque llevan la vanguardia en todos estos elementos que se evalúan. Por ejemplo, en cuanto al tiempo en respuesta, el primer contacto que hacen con los usuarios de Internet que solicitan los servicios en línea, se encontró para el caso de Colombia que el tiempo de respuesta es de 5 horas. O sea, el tiempo estándar de respuesta que le dan a un ciudadano, y como respuesta se refiere al primer contacto, ¿no? Por lo menos es de 5 horas. En el resto de países supera incluso las 40 horas o 50 horas para dar una primera respuesta o hacer un primer contacto con un usuario o usuaria en línea. Chile cumple también con este parámetro de la primera respuesta en un tiempo mínimo, pero además de esto, Chile cumple con la respuesta automática al hacer contacto, ya sea por correo electrónico o a través de un formulario de cada una de las páginas consultadas. Ahora, la respuesta que se da, y esto es algo que se debe revisar para nuestras instituciones, no es una respuesta automática, sino que además de dar una respuesta, es decir, estamos enlazados, se le da al contacto información. Se utiliza incluso en Chile un número de seguimiento a la consulta. Se informa sobre los plazos de respuesta e incluso se dan recomendaciones para adelantarse a los posibles problemas de contacto posterior. O sea, en Chile se dan todas estas cuestiones y es importante tenerlas en cuenta, ¿no? No solamente responde una máquina, no hay una respuesta autómata de decir sí, ya hubo un contacto, sino que además de esto te dan un número de seguimiento de la consulta, te dan un probable plazo de resolución y recomendación
para adelantarse a los posibles problemas que puedan surgir con relación a la consulta que se presenta. Con relación a la evolución de los sitios web, en el caso de Colombia, que es un estado conectado, Chile también es un estado conectado, están en el máximo nivel. Existen también en Colombia incluso foros de debates con diversas líneas de debates en donde los usuarios y usuarias pueden ingresar, ¿no? Foros en el ámbito de lo judicial donde los usuarios y usuarias pueden ingresar, comentar, dialogar con otros usuarios. Es decir, se permite en este país, que es un estado, en este estado que es un estado conectado, se permite pues que los usuarios puedan interactuar, se permite la participación ciudadana. Ahora, con relación al contenido, que está en las páginas web en Colombia, que es un estado que ya les decía que es un estado conectado, incluso existe un sitio web que además es una aplicación que se puede utilizar desde los servicios móviles para dotar información sobre los derechos y servicios jurídicos a las y los usuarios, y esta se denomina Legal App. Yo no sé si ustedes pues quisieran contar en México con una cuestión similar. Esto podrían incluso ponerla en marcha, ¿no? En este país. En Colombia existe esta aplicación que también es un sitio web, Legal App. Esta es una plataforma, es un sitio web en donde se encuentran información sobre qué hacer, a qué autoridad se puede acudir para realizar trámites ante el sistema de justicia o para recibir asesoría personalizada. Fíjense, informa, por ejemplo, cómo hacer para que te paguen una deuda o para fijar una pensión alimenticia. Por ejemplo, informa ante qué autoridad se tiene que denunciar la comisión de un delito. Informa cómo se puede presentar una acción de amparo, que en Colombia se llama acción de tutela. Cómo se puede presentar, promover un juicio de amparo, también te lo informan a través de esta Legal App. Cómo se puede tramitar un divorcio, reclamar el pago de salarios, entre otras cosas. Aquí, para buscar la información, fíjense, dice, quiero un abogado. Selecciona a tu profesional que se adapte a su problema. Soy un abogado, te puedes registrar. ¿Quiénes somos? Una plataforma digital especializada en conectar abogado, cliente. Y te da, ¿no?, todos los servicios que se pueden promover a través de la plataforma, ¿no?, de Legal App. Está en App Store. O sea, es un sistema que puede encontrarse a través, incluso les decía, se puede encontrar a través de telefonía móvil, ¿no? No solamente se puede hacer uso de Legal App a través de las plataformas mediante un ordenador, sino que se puede descargar como una aplicación de telefonía móvil. Para buscar la información en Legal App se necesitan utilizar las palabras claves. No sé por qué este buscador es el peor que puede haber. El de Explorer en esta computadora. Entonces, sería importante que también se puedan dar un paseo por aquí, porque pues quizá a alguien le interese poner en marcha algo parecido a Legal App o tener algo parecido a Legal App en México. Sería algo sensacional, ¿no? A través de digitar las palabras claves en el buscador, Legal App te arroja todo lo relacionado con esas palabras y la misma herramienta te orienta sobre la autoridad a la que se debe acudir, los trámites que se pueden adelantar y otras cuestiones de interés, y con los filtros de localización. Quiero ver si puedo entrar
Con los filtros de localización incluso te puede dar la dirección. Eso es que eso me sorprendió porque yo puse sí, acción de tutela para tal, me ponía, pues, ¿en relación con qué? En relación a una acción de tutela, en relación, por ejemplo, con una pensión alimenticia, y te ponía incluso la dirección, el teléfono, los horarios de atención de la autoridad a la que uno puede acudir para llevar a cabo estas gestiones. Pero pues es que el Internet Explorer, yo no sé por qué es tan lento y no me deja. Quiero ver si puedo ponerla con esto. Quiero ver si se los puedo presentar para que entiendan más o menos cómo funciona esta aplicación en Colombia, que ha sido catalogado, a diferencia del caso mexicano, como un estado conectado, ¿no? Colombia, Chile son los dos estados conectados que tenemos en nuestra región. Les voy a dejar donde se puede. Yo no sé, José Antonio, por qué es imposible conectarse con otros buscadores. No me puedo conectar y presentar con el Google Chrome, pero con nosotros es imposible conectarse, ¿eh? Imposible. ¿Utiliza Edge? Tarea imposible el poder conectarse. Bueno, pues les voy a dejar aquí en el chat para que puedan buscar la aplicación. Eso quizá les interese para fomentar algo similar. Para el caso mexicano sería también interesante que se pueda tener, ¿no?, con herramientas parecidas. En Colombia, si no me equivoco, esto lo lleva a cabo el Ministerio de Justicia y es también llamativo ver cómo pues, se puede aplicar la tecnología y desarrollar aplicaciones móviles, versiones móviles para adecuarla a los y las usuarias del día de hoy, pues que trabajan precisamente pues, conectadas y desde las aplicaciones móviles. Ahora, la diferencia de estos países, de Colombia, de Chile, con el resto de los países de la región, porque estos son los dos estados conectados, es más que todo porque los resultados no solo recaen en un sitio web, no es que solamente el sitio web del Poder Judicial es un sitio web en estado conectado, sino que, como les decía, es una política pública que se ha desarrollado a nivel estatal, es una práctica transversal en todos los sitios que se han revisado, ¿no? Y en los que se demostró que la modernización y la transparencia de los servicios públicos es una cuestión que se debe fomentar a día de hoy. Entonces, estas mediciones del CEJA a las que yo les he hecho referencia y donde les vuelvo a invitar a revisar estas páginas, estas mediciones del Centro de Estudios de Justicia de las Américas nos indican que en los sistemas de justicia de los países de la región existe una tendencia a utilizar las tecnologías de la información y la comunicación. Nos indica que estas tendencias van en aumento, están siendo incorporadas principalmente para mejorar la gestión, el desempeño de las instituciones desde una doble perspectiva. Primero, a lo interno del despacho judicial es importante, y esto la pandemia creo que nos puso de frente con esta realidad. O sea, podemos tener en la normativa lo que querramos, podemos tener en la normativa incluso un nivel de estado conectado, pero si a nivel del despacho judicial no se lleva a cabo una adecuación en cuanto a la gestión institucional para organizar los recursos humanos, materiales, para manejar los casos,
incluso para facilitar el dictado de las sentencias, no estamos haciendo nada. Entonces, esto se incorporan principalmente para eso, o se deben incorporar para eso, para mejorar la gestión a lo interno del despacho judicial, pero también, por otro lado, para mejorar o para facilitar o para activar la relación institución-ciudadanía a fin de mejorar el acceso a la justicia. Tiene que ser vista desde esta doble perspectiva esa política pública. O sea, no solamente pretendamos que la ciudadanía pueda relacionarse con la institución de manera más fácil, sino que para realmente mejorar el acceso a la justicia debemos lograr el hecho de que nuestras instituciones estén realmente preparadas a lo interno para recibir esta innovación. Este es el primer paso que se debe dar. El reto es avanzar en la incorporación de herramientas que permitan una modernización más completa del modelo y un modelo más centrado en el ciudadano y ciudadana, ¿no? De ahí la importancia de estos factores. Entonces, como siento que la mayoría tiene algún asunto que hacer, si quieren dejamos el resto de clase para mañana, pues es que yo no logro ver a nadie con la cámara y pues sí, la verdad, es bastante complicado, más aún que este tema no es un tema pues ni de jurisdicción, ni mucho menos, en tanto en cuanto pues no les puedo poner sentencias del caso mexicano, ni hablar de la jurisdicción mexicana. Si quieren, vamos a avanzar unos pocos minutos más y ya dejamos el resto para mañana, puesto que siento que la mayoría tiene alguna otra cosa pendiente que hacer y yo no logro ver, no sé si es una cuestión de la plataforma, pero de verdad yo siento que estoy hablando solamente con las letritas que me salen ahí. Para mí es un tema bastante complicado de impartir también, y yo siempre lo digo, soy muy honesta y peco de honestidad, porque no es, o sea, esto no tiene que ver ni con constitucional ni con convencional, sí tiene que ver con derechos, pero no tanto desde la perspectiva en la que estamos, quizá en la escuela judicial, acostumbrados a tratar los temas. Es más algo técnico, ¿no? Porque es una cuestión de cómo se presentan a nivel de experiencias externas este acceso a la justicia digital. Quizá tampoco tiene que ver con México. Me imagino que ustedes ya vieron en su momento, y creo que ya esa clase pasó, el juicio en línea en lo electoral, ¿no? Ya eso ya se los explicaron o se los van a explicar en posteriores casos. Quizá eso pues es más práctico, lo pueden entender mejor, puesto que es lo que, no sé si se dedican, ¿no? Al ámbito, por eso quería saber antes a qué se dedicaban, si eran funcionarios, funcionarias o litigantes, pues han tenido acceso a esa plataforma, ya sea como funcionarios, funcionarias o como abogados, ¿no? Como usuarios, ciudadanos, no lo sé. Quizá para el caso de mexicano, pues les interese un poco más, pero entiendo que para el caso de derecho comparado quizá nos parezca que esto pues pertenece, ¿no?, a otro mundo, una cuestión que no nos interese tanto, pero sí nos debería de interesar porque pues muchas de las cuestiones en las que se ha avanzado en otros países, ya les decía, por lo menos esa aplicación del Legal App a mí personalmente me pareció sumamente interesante y me pareció que pues sería oportuno que en México se pudiera contar específicamente para aquella población que no pueda tener acceso a una, no sé, asesoría jurídica de primera mano y directa, pues que puedan entrar a una plataforma de esta categoría que te pueda guiar, ¿no?, al momento de acceder a la justicia. Ahí no es que se resuelvan los casos desde esa plataforma, pero sí te guía en el sentido de decirte, este juicio se refiere a esto, esto y esto, vas a necesitar o no de abogado, puede haber justicia gratuita o no hay justicia gratuita, ante quién debes ir, incluso te da los horarios, dónde están los órganos judiciales a los que acudir y si se puede realizar directamente por la ciudadanía, incluso el formato, pues en donde se puede, a partir del cual se puede iniciar el procedimiento. Para mí es interesante, les decía que Colombia es un estado conectado, al igual que Chile. La justicia en Colombia se mueve a cabo a través de la Fiscalía General de la Nación, el Poder Judicial, la Judicatura, desde luego la Fiscalía en el ámbito
de lo penal, hay una defensoría pública que presta esa defensa judicial gratuita en todas las jurisdicciones, y luego también hay una Procuraduría General de la Nación que se refiere a pues, la representación de los intereses de la ciudadanía en general, principalmente en los procesos penales. En Colombia, al igual que en México, yo creo que aquí Colombia se parece mucho a México, lo vamos a ver mañana, la implementación de las tecnologías de la información y la comunicación presenta la particularidad de la complejidad de las acciones, principalmente por el conflicto armado, ¿no? que ha vivido este país durante tantas décadas y por el narcotráfico. Esto hace que en Colombia existan zonas, generalmente zonas despobladas, donde la ciudadanía no puede acceder a la justicia y en donde se ha visto cómo las tecnologías de la información y la comunicación pueden ayudar a paliar este tipo de dificultades. Eso en México, un país tan amplio con una gran diversidad, también puede ser de gran aprendizaje para principalmente analizar qué se puede hacer a efecto de utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para acercar la justicia a la ciudadanía. Si quieren lo dejamos aquí, y el miércoles, porque pues mañana entiendo que les dijeron que mañana no va a haber actividad, ¿verdad? ¿O tienen, o sea, tienen el calendario? Si se han fijado, la siguiente clase sería el miércoles en este diplomado. Sí lo tienen así, ¿verdad? Sí, hasta el miércoles. Pues sí, porque se previó que pues algunas personas van a estar en la celebración, ¿no? Del Día de la Madre. Entonces, el día miércoles vamos a entrar a ver un poco cómo, por ejemplo, en Colombia, a raíz del narcotráfico, del conflicto armado, se han utilizado estas tecnologías de la información y la comunicación, y cómo se podría hacer esta también introducción en México, y cómo la pandemia vino a actuar frente al funcionamiento de nuestra forma tradicional de hacer justicia, y nos puso de frente con la necesidad de dar ese paso. Quizá ahorita se nos vaya a olvidar un poco porque estamos volviendo a la normalidad, ¿no? A lo tradicional, a lo que ya conocíamos, pero es necesario estar atentas y atentos a que en cualquier momento puede surgir otra necesidad. Incluso nos puso de frente con algo que ya conocemos. No es necesario a veces estar físicamente para ser productivos, ¿no? Y miren, la escuela judicial ahora tiene, ¿no? Estas formas de capacitar, de acercar el conocimiento, y es una forma mucho más eficaz que la que teníamos anteriormente. Antes de la pandemia nosotros solo trabajábamos de manera presencial. Entonces, claro, teníamos que primero o hacer que la gente viniese aquí a Ciudad de México, o nosotros movernos a los distintos municipios o estados, y eso significaba la erogación de un presupuesto para el estado, ¿no? Porque pues al moverte, aunque sea de ir y vuelta en el mismo día, se hacía un gasto. E impedía que las personas pudieran acceder a la información de una manera más fácil como se puede acceder hoy. Hoy en la Escuela Judicial estamos muy contentos porque pues podemos tener alumnos de sitios a los cuales no hubiésemos podido acceder antes de la pandemia, porque no teníamos claro precisamente que se podían llevar a cabo estos cursos en esta forma y que podían funcionar, ¿no? Yo creo que esa es una de las cuestiones positivas que nos deja esta experiencia que vivimos. Incluso hemos tenido alumnas y alumnos que no están en México, que quieren conocer cómo funciona el sistema mexicano, y a los cuales se les ha permitido también la accesibilidad, ¿no? Y en ese punto pues se celebra mucho, o incluso hemos podido tener ponentes de otros países, de otras latitudes, y nos podemos acercar a ellas o a ellos de manera digital, ¿no? Es muy importante tener en cuenta esta cuestión, aunque también es importante tener en cuenta la brecha digital y que no todas y todos podemos acceder, y por eso es que se habla de una política pública por parte de los estados. Lo vamos a dejar hasta aquí, vamos a seguir el día miércoles. Previo felicito a las personas pues que aquí son madres por el día de mañana, y espero que estén muy celebradas y que puedan tener un día muy especial como se lo merecen, y seguiríamos el día miércoles. Gracias. Nos vemos.